Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de este lunes 14 de abril, que compartimos esta mañana con Estefanía Molina. Buenos días. Muy buenos días, Astre. Ignacio Guardans, hola. Hola. Y con Antón Losada. Antón, bienvenido. Buenos días. En este 14 de abril, el día en el que ha muerto Mario Vargas Llosa. La cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Creo que no hay ni una pizca de exageración en esa frase. El mundo de pronto se me enriqueció de una manera extraordinaria y cómo gracias a la lectura empecé a vivir pues experiencias extraordinarias, viajes en el espacio, viajes en el tiempo, unos destinos que estaban totalmente fuera del alcance de la experiencia real, digamos que, pero que sin embargo la literatura las volvía reales por el hechizo, la magia que a mí me inspiraba la lectura. Juan Gabriel Vázquez, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se ha enterado de la noticia? Pues me despierto hoy con la noticia en París, donde estoy pasando un par de años, de manera que fue lo primero que vi en el periódico, en el país, cuando me desperté esta mañana. Un escritor colombiano como usted en este caso, que vive en París, sobre un escritor que vivió muchísimo tiempo en Europa, aquí en España, pero también en Francia, además miembro de la Academia Francesa de las Letras. ¿Qué cree que quedará, señor Vázquez, de la literatura de Mario Vargas Llosa? Bueno, Vargas Llosa es autor de una obra novelística que formó parte de una generación esencial, ¿no? El boom latinoamericano. Ese grupo de novelistas con Carlos Fuentes, con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, la sombra paternal de Borges, pues cambiaron la literatura de nuestra lengua y cambiaron la literatura del siglo XX. Yo creo que es una de las obras novelísticas más ricas de la novela moderna, digamos, que la juntamos desde ese Flaubert que tan importante era para Vargas Llosa. Yo creo que la de él es uno de esos grandes edificios de ficción que van a quedar para toda la vida. Juan Gabriel Vázquez, que es una de las figuras de la literatura colombiana. No es muy bueno el sonido, nos atiende en directo desde París. Le agradezco esta primera reflexión casi de urgencia a partir de la muerte de Mario Vargas Llosa. Le mando un abrazo desde Madrid, un saludo. Muchas gracias. Una de los episodios que recordábamos esta mañana fue el famoso puñetazo de Vargas Llosa a García Márquez, uno de los episodios más enigmáticos que guardaron ellos. Ellos quisieron guardar también el enigma literario, aunque del recuerdo de cómo se conocieron el escritor peruano y el colombiano, esta era la descripción que hacía tantos años después Vargas Llosa. Cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas el año 67, en realidad ya nos conocíamos y ya nos habíamos leído, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca, y creo que al salir de Caracas juntos para ir a Bogotá ya éramos amigos y casi diría yo íntimos amigos. Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Recordaba ahora desde París Vázquez que se va uno de los cuatro magníficos, con Fuentes, el mexicano Fuentes, con el argentino Cortázar, con García Márquez, el representante de la literatura colombiana, y se cierra el ciclo con Vargas Llosa. Sí, la verdad es que esta muerte de Vargas Llosa suena también a despedida de pues casi de una generación, ¿no? Dicen los hijos que va a ser una despedida en la intimidad, así lo han acordado, y de hecho piden a los lectores que se refugien en el poder de esa escritura que nos ha acompañado durante estas últimas décadas. No habrá ceremonia pública, escribían esta madrugada en ese comunicado que desde Perú nos anunciaba la muerte del gran escritor, el último exponente, como decimos, de eso que se llamó el boom latinoamericano, un movimiento del que fue partícipe
partícipe e impulsor, junto, como contaba Sastre, a su entonces amigo Gabriel García Márquez. La de Vargas Llosa fue una vida llena de aventuras, de desafíos, de satisfacciones, casi como la que pasaba en sus propios libros. Fue un ferviente defensor de dos cosas: su compromiso político, que fue virando con los años, con las decepciones, decía él, y que le acercó a posiciones pues muy conservadoras dentro del liberalismo, y su otro y gran compromiso fue con la literatura. Lector antes que escritor, solía decir, siempre fue generoso con el resto de escritores y deudor de novelas como Madame Bovary, Luz de agosto de Faulkner o 100 años de soledad, de la que llegó a escribir una tesis doctoral. Contó todo un país, el Perú, pero también un continente, América Latina. Defendió un lenguaje rico y jugó con el estilo y la narración en todas y cada una de sus novelas. Conversación en la Catedral sobre la corrupción y decadencia, Pantaleón y las visitadoras, La ciudad y los perros o Mi tumba en los Andes. Fue traductor, columnista, se atrevió con el teatro e incluso le vimos sobre el escenario aquí en Madrid. Fue un intelectual, pero sobre todo uno de los grandes narradores de todos los tiempos. Así le recuerdan hoy las grandes cabeceras de la prensa mundial, que destacan su larga lista de reconocimientos. Fue académico español, académico francés, ganó el Cervantes, el Nobel, y algo no siempre habitual, y es que tuvo y tiene el consenso en torno a la calidad de su obra. Santiago Roncagliolo es escritor peruano, como lo era Vargas Llosa. Señor Roncagliolo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Al revés, gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana, en la que le quiero preguntar ¿cuál cree que va a ser el impacto que deje Vargas Llosa en la literatura? De una era, ¿no? Representa una manera de entender la literatura ambiciosa, involucrada con el mundo, no solamente como la obra de alguien que se encierra en su cuarto, sino como la obra de alguien que participa, que discute, que es candidato a presidente, que forma parte de las acciones de la política. Es una manera casi agotadora de entender la literatura, ¿no? que caracterizó el siglo XX. Ahora decía de esta manera de involucrarse con la sociedad, es algo que recordábamos ahora en el perfil de Vargas Llosa, ese compromiso con su forma de entender la política que le hizo virar de ser seguidor, admirador de Fidel Castro a ser admirador de Margaret Thatcher. Desde luego, eso es la definición de un buen viraje político, y algunas de las frases que se irán recordando, como por ejemplo aquella que dijo que los países de América Latina lo que tenían que saber era saber votar. ¿Cree que en qué medida le preocupó que cómo fuera leído ese compromiso tan particular o esas ideas ensombrecieran de alguna manera la recepción que pudieran tener sus obras en sus lectores? No creo que le haya importado en lo más mínimo. Creo que él opinaba lo que opinaba y de hecho estaba bastante acostumbrado a opinar todo lo contrario que la mayoría de los escritores, y siempre fue fiel a lo que él opinaba, nos gustase o no a los demás. Y creo que eso es algo que deberíamos apreciar, no sus opiniones concretas, sino que haga discutir, que no se pliegue a los consensos que eran más naturales en un escritor, que tenga la capacidad de discrepar y de salir a decir lo que piensa sin pensar en las consecuencias para sí mismo. De sus obras, señor Roncagliolo, de las obras de Vargas Llosa, para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de acercarse a todas ellas, o por lo menos a las más destacadas, ¿con cuál recomendaría usted adentrarse en la trayectoria de Vargas Llosa? Para empezar, La fiesta del chivo. Sí. Es un thriller, es un bestseller que no puedes parar de leer. O La tía Julia, o Pantaleón, que son dos novelas que representan facetas de él que se defienden menos, que son el humor y la imaginación. Son para el que se quiera entrar en su obra, son cualquiera de esas tres novelas es excelente. Santiago Roncagliolo, le agradezco su atención esta mañana. Un saludo y buenos días. Gracias, buenos días. Hay alguien a quien ustedes y nosotros conocemos bien en la antena de la SER y que además conocía muy bien a Mario Vargas Llosa. Juan Cruz, buenos días. Muy buenos días. Dime, ¿qué es lo primero que has pensado esta mañana al saber la noticia muy temprano, Juan? Dolor, mucho dolor. Mario Vargas Llosa fue un escritor extraordinario y una persona fuera de serie, alguien al quien se le han tratado de asociar con un reaccionario, con un montón de cosas, cuando en realidad era no solo una persona extraordinaria, sino un amigo de todo el mundo, que tuviera algo que contar en la vida y que contarlo con generosidad y apertura. Era un hombre además risueño, que le gustaba el cine malo, el cine bueno,
la buena literatura, pero también charlar, hablar. Era un gran personaje, una persona extraordinaria. Yo recuerdo dos instantes. Cuando se quedó sin voz en Estocolmo, cuando tenía que hablar para la Academia Nobel, y entonces se me acercó y me dijo: Juanito, se me fue la voz, no puedo hablar. Y yo creo que ese susto era como su padre volviéndolo a acosar en la historia. Y el otro fue cuando ya él estaba mal, y lo vi en Madrid, estuvimos almorzando, y en el almuerzo me contó que estaba escribiendo o quería escribir un libro sobre Jean-Paul Sartre. Eso significaba hasta qué punto él, hasta el final, abrazó lo que más quería, que era la literatura de los otros. Aparte de su propia literatura, que no le importaba tanto, lo importante para él era la literatura de los otros, los que le hicieron a él el escritor que fue. ¿Cuándo fue la última vez que coincidiste con él? Pues la última vez que coincidí con él estaba él en la presentación de un libro de su amiga y colaboradora, ahora no recuerdo el nombre bien, pero y él me vio de lejos y gritó: Juanito. Su mujer me dijo luego que él, que ya no tenía muchos nombres en la cabeza, se acordó de mi nombre de milagro, porque ya no se acordaba de otros nombres, o no fácilmente. Juan, Verónica Ramírez era la escritora. Déjame preguntarte por una cuestión de la que tú hablabas ahora y que ha aparecido en algunas de las conversaciones que hemos tenido en este inicio del Abierto, el perfil político que él, como articulista, como, no sé si decir polemista, como conferenciante, quiso también cultivar y tener. Es decir, por una parte, las obras cuya valía literaria, cuya cualidad y trascendencia forman parte del boom latinoamericano, y con eso está todo dicho, eso va por una vía, pero luego también las opiniones controvertidas o comprometidas, por decirlo, según su propio punto de vista, que él quiso ir exponiendo sin callarse ninguna, al revés, como parecía alentado a decirlas cada vez más, ¿no? Sí, me parece que era una de las lenguas más libres que yo he conocido, y no era en absoluto hipócrita, la asesina. Yo estoy pensando ahora que quizá Mario Vargas Llosa era además un excelente periodista, y ese excelente periodista, con ese excelente periodista viajé yo precisamente a Palestina, y en Palestina tomaba nota de todo lo que pasaba, como si eso estuviera ocurriendo, y él estuviera tomando notas para mandarlas a un periódico. Se levantaba el primero, y ya tenía quizá 78 años o 80, ¿no? Y era un personaje, y la verdad es que me parece que, por ejemplo, ahora se recuerda muchísimo el puñetazo a Gabo. Sí. Eso fue un accidente que no tuvo que ver luego en absoluto con el placer con el que él hablaba de Gabriel García Márquez y de su literatura. Cuando estaba muy enfermo García Márquez, él se interesaba también por la salud de Gabo. Era una persona fuera de lo común, y muchas veces me da rabia que se le trate como si fuera un personaje común, con los efectos que tienen aquellos que en realidad nunca lo quisieron, pero quisieron siempre decir que era un personaje cualquiera. Juan, te agradezco mucho tu atención esta mañana. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, Mi madre salvo para Porfirio Cava. me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran,
o quería enmendarles el final. Los contornos de la Casa Verde estaban siempre animados por multitud de vagos, mendigos, vendedores de baratijas y fruteras que asediaban a los clientes que llegaban y salían. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo, salvo de una mujer espigada y de rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros. Javier se adelantó por un segundo. ¡Pito!, gritó, ya de pie. La tensión se quebró violentamente, como una explosión. Todos estábamos parados. El doctor Abásalo tenía la boca abierta. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina. Yo creía conocer el Perú porque desde niño había hecho muchos viajes por el interior, pero los incesantes recorridos de esos 3 años me revelaron una cara profunda del país. Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. El Abierto. Ser podcast. Y con Ignasi Guardans, Estefanía Molina y Antón Losada en esta primera referencia informativa que sí quería comentar con vosotros, abrir la mesa del Abierto ya precisamente a partir del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Y es verdad que es un perfil que trasciende a su dimensión cultural, está fuera de toda duda, y hoy muchos de los perfiles pues recordarán, por ejemplo, Antón, su perfil más político, como, bueno, sí, político, iba a decir, no solo comentarista político, sino también político porque se presentó como candidato a las elecciones en su país. ¿Tu impresión esta mañana, Antón? Pues mi impresión, yo el recuerdo que tengo de Mario Vargas Llosa lo conecto mucho con mi adolescencia y juventud, con el boom de la literatura, el realismo mágico que se llamaba, ¿no? Que fue la marca comercial, y que, concretamente con 2 libros, uno La ciudad y los perros, que lo tenía una edición de estas baratas, que creo que era Ariel quien lo había editado, una de estas que casi se despegaba mientras la ibas leyendo, ¿no? Y después otro que fue La guerra del fin del mundo, que ese ya tenía yo más dinero, y entonces compré una edición que venía encartada en una de estas fundas de cartón duro, roja, preciosos. Era como si fuera un pequeño tesoro, no era solo abrir el libro, era extraerlo del encarte, y tenía una cintita roja para marcar la página en la que fueras leyendo, ¿no? Y me parecieron dos novelas maravillosas, sobre todo La ciudad y los perros. La guerra del fin del mundo es que era casi tolstoyana, ¿no? Era una crónica de una guerra terrible que se había producido en el arranque de la República de Brasil, y yo creo que apuntaba curiosamente parte de la evolución ideológica que vino después. Yo creo que fue la primera novela de que Vargas Llosa inició su camino hacia otras posiciones ideológicas diferentes a las que tenía cuando escribió La ciudad y los perros o Conversaciones en la catedral. Yo reconozco que no está entre mis escritores latinoamericanos favoritos, pero sí le reconozco, primero, que dominaba el idioma con una precisión de matemático. O sea, era realmente impresionante ver el dominio del idioma. Su capacidad para construir historias de una complejidad a veces abrumadora. Y después como periodista, yo, que como comprenderás no solía coincidir mucho con él, aunque más de lo que seguramente estoy dispuesto a reconocer, hay una cosa que hay que reconocerle, que cumplía la función que debe cumplir todo columnista, que es que no te dejaba indiferente. La de provocar, ¿no?, de alguna manera. Guardans. Bueno, yo creo que la dimensión política de Vargas Llosa se evaporará, o sea, se disipará como la niebla, ¿no? Y no quedará nada dentro de un tiempo, será absolutamente olvidada. Y en cambio, el Vargas Llosa escritor, pues forma parte ya de la cultura universal, y ahí va a quedar por generaciones y generaciones, ¿no? Porque es uno de los grandes, uno de los más grandes. Efectivamente, el dominio de la lengua y la capacidad de contar historias, y de alguna manera el reflejo, en algunos casos, como el que han citado, que es uno de mis favoritos, que es La fiesta del chivo,
pues un documento histórico también, porque es verdad que tiene una parte de ficción, pero una parte de historia clarísima y durísima, ¿no? Y por tanto yo me fijaría en eso, ¿no? Nadie, si estuviéramos en un homenaje de Picasso, pues bueno, pues la parte política de Picasso, ¿a quién interesa ya, no? ¿A quién interesa? A nadie, ya prácticamente es coyuntural, ayuda a explicar al personaje, tal, muy bien, pero realmente, oiga, a nadie se le ocurre definir a Picasso por lo que dijera en su momento de Rusia, ¿no? O sea, es absurdo, ¿eh? Y por tanto yo creo que eso es lo importante con Vargas Llosa, ¿no? Uno de los más grandes, efectivamente, puede gustar más, menos, a mí me parecía muy interesante, muy enriquecedor ese juego de la lengua en ese sentido, y también es verdad que las historias que contaba pues me interesaban más que otras de otros escritores latinoamericanos, pero eso efectivamente va muy a gustos. Así que sí, mi mensaje es ese. Hoy se ha ido uno de los grandes de la literatura. Deja una huella enorme. Cualquier lector que nos escuche y que todavía no haya tenido un Vargas Llosa en las manos, pues ya sabe lo que tiene que hacer: correr a la librería más cercana o descargarlo en su libro electrónico, si es el caso también, y ponerse a leer. Y todo el resto, que un día dijo una frasecita brillante, que un día evolucionó de una manera o de otra, pues a mí me tiene un interés. Realmente, como lo digo, eso se va a evaporar como la niebla y no va a quedar ni trazo de todo eso dentro de muy poquito. Pero es interesante eso, Ignasi, porque nos remite, voy contigo, Estefanía, pero remite un poco a la figura del intelectual. En este tiempo de redes sociales, o en este tiempo de burbujas, también asomarse a lo que dice con razones y con qué argumentos una persona de la que puedas estar a favor o de la que puedas discrepar, y que de alguna manera, conectando con esto que decía Antón, que provoque también o que genere un debate público que de alguna... Esta figura del intelectual, ¿no? De la persona que remueve, que te provoca discusiones incluso antes como se tenían a través de los medios de comunicación, y que más allá de o aprovechando precisamente el tirón que tiene o la autoridad a la que se reconoce y que nadie discute como literato, que también el escritor se implique de alguna manera en la construcción social desde un punto de vista o desde otro, ¿no? Sí, un hombre con convicciones, un hombre que efectivamente jugó ese papel que han tenido los grandes intelectuales, que es efectivamente sí un actor social, un líder de opinión y un líder de pensamiento, que evolucionó, que tuvo unas ideas en un momento determinado y luego evolucionó hacia otras. No es el primero, no será el último, y fue una evolución que no derivó del dinero, que no derivó de que alguien le comprara, porque hay gente que evoluciona en función de la chequera, ¿no? O en función de sus oportunidades profesionales. Vargas Llosa no. Vargas Llosa tenía una determinada concepción política y luego evolucionó hacia otra, la defendió con vehemencia, y en ese sentido sí le define. Su vehemencia y su compromiso le define. La frasecita de un día o de otro, no. Bueno, la frase... No digo esa. Bueno, sí, pero la de votar bien, supongo. Lo de votar bien. Digo esa que en España pesa mucho. Tiene que ser santo, ¿no? Que claro, no. Es decir, si te metes en la discusión política es para una cosa y la contraria. Espera, Antón, voy con Estefanía y luego te escucho a ti. Bueno, en primer lugar, es que obviamente un escritor tan importante para la literatura universal tenía que ser, por definición, una persona compleja. Uno no puede escribir historias muy complejas y que lleguen a lo más profundo de los dramas sociales o del ser humano si no es alguien con muchas capas, y muchas capas controvertidas también. Pero para mí sí hay una diferencia entre si alguna vez alguna frase de Vargas Llosa causó escándalo y los escándalos que hoy en día se montan por el puro escándalo, para seguir en la pomada. Si un intelectual a veces ha dicho algo que nos disgusta o nos chirría y luego hay un razonamiento detrás, uno puede estar a favor o en contra, incluso parecerle una barbaridad ese comentario, pero uno presupone, lo que tú decías, Sastre, que ha habido una reflexión previa. Hoy en día, tristemente, para estar en la pomada, en la palestra, hay cantidad de escritores o pseudointelectuales que saben precisamente que tienen que soltar esa morcillita para seguir teniendo visitas, para seguir teniendo lecturas, para seguir vendiendo libros. Para mí esa es una diferencia sustancial. Y luego comentaba Antón, que a él le conecta con su infancia. Y fíjate, siendo de dos generaciones distintas, aunque no tan lejanas, a mí también me conecta con mi infancia, porque los textos de Vargas Llosa es el típico texto que cualquiera ha leído en la escuela para aprender literatura castellana, para aprender el dominio del castellano, para hacer análisis de texto, para aprender nuevos vocabularios. Entonces yo creo que es algo que como que trasciende a cualquier generación por eso mismo, por todo lo que deja en nosotros. Y a mí me gusta mucho como empezabais la crónica
explica de su muerte trágica, tristemente, y es esto de que él era un niño, creo que de una clase media baja, que todo esto lo logró aprendiendo a leer. Es decir, aprendió a leer y empezó a crear unos mundos, unos imaginarios, y al final, pues suene peliculero o no, yo creo que nos demuestra cómo ir a la esencia del ser humano, que es la lectura, la capacidad de crear mundos propios, puede convertir a una persona en una estrella mundial. Antón. Sí, que a mí me resulta cada vez más irritante esta especie de obsesión porque los personajes públicos, los intelectuales, los que me da igual, sean santos. O sea, son seres humanos. O sea, a veces dicen cosas más afortunadas, a veces menos afortunadas, a veces les salen las cosas mejor y peor. Entonces este nivel de exigencia permanente donde prácticamente, además de ser un gran escritor o una gran escritora, tienes que ser un santo o una santa y poco menos que merecer estar en los altares, primero me resulta extraordinariamente fatigosa y me resulta muy molesta, porque normalmente nunca se sabe muy bien de dónde viene esta exigencia, ¿no? Una de las cosas que nos ha traído la pandemia en esta vuelta al pensamiento preilustrado en la que nos hemos instalado, ¿no? Donde ya la ciencia es opinable, los hechos dan igual, y si tú crees algo con mucha fuerza y apretando mucho el culo mientras lo piensas, pues seguramente es que tienes razón, que se nos ha llenado el debate público de turbas, ¿no? De masas que van detrás de alguien, no sabe muy bien qué, que lleva una antorcha y vamos a quemar a la bruja o a quemar al brujo constantemente, ¿no? Asistimos todos los días a esta especie de juicio sumarísimo al que se somete a muchos personajes, cuando la realidad es la que es decir, la gente piensa, opina, a veces está más acertada, a veces se acerca más a lo que tú crees y a veces no, pero eso no significa ni que sea ni mejor, peor que tú, ni mejor persona, ni peor persona, y sobre todo resulta muy fatigoso que gente con una trayectoria vital impresionante y que ha demostrado decenas y centenares de veces su compromiso con determinados valores, por una frase, por un mal día, por un mal momento, vea condenada toda su vida, ¿no? Es algo que nos sucede cada vez con más frecuencia. Guardán, cierro contigo. Bueno, dos comentarios. Uno, decía la palabra, Estefanía, la palabra muerte trágica, que supongo que es la salida natural. No, yo creo que no es trágica, y lo digo últimamente varias veces. Cuando una persona muere al final de una vida bien vivida, la muerte es un fenómeno natural, llega y no hay tragedia ninguna. O sea, está siempre en contra de la muerte, Guardán. No, yo no, yo soy, o sea, hay un concepto de dolor, no, es una, o sea, en contra, siempre. Cuando hay un accidente inesperado. Muerte, por eso he dicho lo de trágico, no porque haya sufrido ningún accidente, sino para mí la muerte por definición es una tragedia. No, pues no, yo creo que es un tema casi filosófico, que decir, es un concepto filosófico. Yo asumo la muerte natural al final de una vida bien vivida, rodeado de los que te quieren, como algo espléndido, como algo feliz, como algo que ocurre y que nos tiene que llegar a todos, y eso es algo que yo no le llamo trágico, ni hay que, y creo que me gustan las sociedades que eso lo celebran con una copa de champán, ¿no? Es distinto de aquellas situaciones, y alguna vez recientemente, en la que ocurre antes de hora, de un accidente, etcétera. Pero no le quito el drama. O sea, me parece, podemos tener un día, José Luis, si quieres, una reflexión sobre la muerte. Sí, que no será ahora, ya te digo, porque que no será ahora, pero bueno, sin tiempo. Bueno, pues, pero eso lo quería poner. Luego ya, el santo no santo. Yo, en el fondo de lo que dice Antón, pues imagino que se parece a lo que estaba diciendo yo, en el sentido de que no vamos a juzgar por una frase, pero sí querría dejar claro que estamos hablando de opiniones perfectamente legítimas todas, ¿eh? Uh-huh. O sea, que aquí no estamos hablando de alguien que haya tenido una vida como tantos otros artistas importantes, en la que ha habido pues cosas oscuras en su vida personal, socialmente impresentables, etcétera. No, aquí hablamos de un señor que tenía unas ideas y que las defendió, y que luego pues las cambió por otras y también las defendió. O sea, que ni siquiera en el plano de la supuesta santidad civil y de otorgar las canonizaciones civiles y las canonizaciones laicas a las que está tan acostumbrada esta sociedad, ni siquiera en eso hay problema ninguno con Mario Vargas Llosa. Reflexiones esta mañana en torno a la muerte de uno de los grandes, eso está fuera de toda duda, desde luego, de la literatura hispanoamericana, la muerte de Mario Vargas Llosa.
en el abierto de este lunes santo, Ignasi Guardans, Estefanía Molina y Antón Losada, con los que vamos a comentar ahora dos de las imágenes que se van a producir en los próximos minutos y horas. Por una parte, en Valencia acaba de llegar ya la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que hoy declara como testigo en la investigación que la jueza de Catarroja lleva a cabo para investigar qué ocurrió, por qué llegó tan tarde el mensaje de la Dana. Ahora lo comentaremos. Y la otra imagen se va a producir hoy en el Senado. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Es la comparecencia de la exnovia de José Luis Ábalos, de Jessica Rodríguez, que es quien, entre otras cosas, ha dicho que ella, pues efectivamente, le dieron un trabajo en dos empresas públicas, aunque cobraba, pero no hacía nada, es decir, cobraba por un trabajo que en realidad ella no desempeñaba, y a la que, según se ha ido constatando en la investigación judicial, la trama de Aldama le pagaba ese alquiler de más de 2.700 euros por un ático de lujo en la Plaza de España de Madrid. Hoy declara ella porque el Partido Popular, que tiene mayoría, como saben, en el Senado, la ha llamado a declarar, y además ocurre que esa declaración, Bañu, se produce después de todos los audios, de esos mensajes de texto y de audio que intercambiaba ella directamente con Koldo García y que la UCO ha ido dando a conocer estos días. Eso es Sastre, artillería, ¿no?, para el Partido Popular. De hecho, hace ya más de un mes prácticamente que Jessica ya declaró ante el Supremo como testigo. Entonces sí habló, pero hoy la verdad en el Senado pocos confían en la colaboración de la expareja de José Luis Ábalos. Hemos hablado con varios miembros de la Comisión de Investigación y todos intuyen que hoy Jessica, va a seguir los pasos de la expareja de Koldo, que recordaréis la semana pasada, disfrazada, se acogió a su derecho a no declarar, aunque su caso, a diferencia de Jessica, sí está siendo investigada. La expareja de Ábalos no, pero su vínculo a esta trama genera mucha expectación y, como bien decías, hoy sin duda todo el interrogatorio va a pivotar sobre las notas de voz que Jessica enviaba a la mano derecha de José Luis Ábalos. Mejor siempre cualquier conversación, si no corre ninguna prisa, que sea cara a cara, que no por llamada telefónica o por mensaje. Prefería verse en persona, pero se mandaba esos mensajes, por ejemplo, para pedir ayuda sobre qué debía poner en su currículum. O sea, que tengo que poner el tiempo, que tengo que poner qué es lo que estaba haciendo y especificar un poco más. Tengo que poner también cuál es el número ahora del trabajo, porque han vuelto a cambiar la ficha del parte y todo. O sea, entonces me estoy agobiando, porque es que no sé qué cojones tengo que poner. Y ahí le ayudó el hermano de Koldo, Joseba, y de hecho Sastre le funcionó porque logró, como decías, un puesto en Ineco y en Traxatec, dos empresas públicas en las que cobró sin trabajar, como ella misma reconoció en el Supremo. En su declaración también aseguró que José Luis Ábalos estaba al tanto de los 2.700 euros al mes que le pagaron por un lujoso apartamento. Escuchado los mensajes que se enviaban, la verdad parece que le costó elegir ese apartamento. Hola, Koldo. Nada, que ya estoy camino para casa, que he estado con Alberto, hemos visto el apartamento, pero vamos, enano no, lo siguiente. O sea, no sé, mira que se supone que eran 80 metros cuadrados, pero súper pequeñito, no sé. Y además tiene una forma la casa un poco rara, así que nada. Al final eligió otro más grande, más lujoso, la Torre de Madrid en Plaza de España. Si en algo van a incidir hoy en su interrogatorio los grupos de la derecha, Sastre, será sin duda en los 13 viajes oficiales en los que Jessica Rodríguez acompañó al exministro de Fomento, José Luis Ábalos. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Todo esto genera una pregunta, y la genera desde el principio, que estamos conociendo informaciones a cada cual más escandalosa, sobre todo las conversaciones entre ellos y los audios, y hay por una parte está, lo que dé de sí esta comisión de investigación en el Senado, pero luego, sobre todo, lo mollar está en lo que determine especialmente la instrucción y la investigación que tiene imputado a Ábalos en el Supremo. Esta es una parte que quiero que comentemos, pero también quiero que comentemos otra parte que hemos conocido sobre todo este fin de semana. Hay algunos que han publicado, se ha publicado en algunos digitales, que hubo una fiesta, que Ábalos tuvo como ministro una fiesta en un hotel de Teruel, hotel en el que estaba Pilar Alegría cuando era delegada del Gobierno en Aragón, porque era una visita que hacían unas obras en la vía del tren por la noche, que es cuando se hacen este tipo de visitas para no entorpecer los trabajos durante el día. Y entonces contó Pilar Alegría que, a pesar de quienes la ponían en esa fiesta en el hotel, pues ella alegó con todo tipo de pruebas, las facturas, cuál fue su agenda. Ella no tiene nada que ver con esto y salió a contarlo en rueda de prensa. Ocurre que, a pesar de esto, ayer publicó en sus redes sociales la ministra portavoz, que entonces era delegada del Gobierno en Aragón. Dice Pilar Alegría: llevo 48 horas leyendo y escuchando mensajes llamándome puta, zorra o comepollas, instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas, preguntándome si me gusta de lado o encima. 48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable.
Sé que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir. Yo estaré siempre trabajando y cumpliendo mis responsabilidades con seriedad y honestidad. Quisiera empezar por aquí el análisis, luego vamos, Estefanía, con lo demás, a lo que no le quito gravedad. Pero también la tiene muchísima esto que denuncia Pilar Alegría. Sí, por supuesto. Para empezar, porque muy probablemente estos comentarios los recibe, primero de todo porque es mujer. Esto para empezar. Y eso es así. Esos comentarios muy probablemente no se los harían a un hombre por el tono misógino y despectivo que tienen. Y también, fíjate que venimos la semana pasada, muchos, de ser muy críticos y de hacer prácticamente, hemos hecho ya una tesis doctoral de la presunción de inocencia de la gente, al hilo de la declaración de María Jesús Montero. Yo lo que entiendo aquí es que se quiere insinuar o se quiere involucrar a Pilar Alegría con la supuesta fiesta esta que tuvo presunta fiesta que tuvo el exministro Ábalos. Entonces, aquí el tema es, hemos llegado a un punto en esta sociedad donde parece que ya los cauces legales de si eventualmente alguien tiene algún conocimiento, alguna información, alguna responsabilidad, ya no nos es suficiente los cauces racionales, los cauces judiciales o los cauces del tipo que sean. Necesitamos escarnio en plaza pública, necesitamos dilapidar a la gente. Hemos entrado en un ciclo de barbarie donde parece que los mecanismos para fiscalizar al poder ya nos saben a poco, nos sabe a poco que haya una investigación abierta, nos sabe poco que a lo mejor si esta persona tiene una información salga y la desmienta o explique que ella qué es lo que sabe, hasta qué punto lo sabe, eso ya nos sabe a poco. Ahora lo que se estila y a lo que nos está llevando este bucle de polarización, de redes sociales, de burbujas y de historias varias, es a eso, a un tratamiento deshumanizante de cualquier persona, ya sea representante público o sea un trabajador de una fábrica. Entonces, hay que empezar a reivindicar, yo creo, como primero de todo, que la gente se calme y que volvamos a la racionalidad del debate público. Estos comentarios son terribles. Y al margen de esos comentarios, si alguien cree que la señora Pilar Alegría, ministra, debe dar unas explicaciones, pertinentes son. Es una representante pública. Pero hay que separar esos dos planos. Porque si no, es que al final yo creo que estamos en una democracia muy frágil. Todas estas actitudes, ¿alguien cree que no pasan factura a largo plazo? Es decir, esto de ir en contra de una persona ya a la cuestión más personal de un ser humano, es que no podemos delimitar lo que es la responsabilidad de un político o lo que ella pueda saber o deje de saber o si no sabe nada con este tratamiento sobre su condición, insisto, de mujer. Yo raramente he escuchado que estos comentarios se los hagan a un hombre y para mí esto ya lo resume todo. El riesgo, Ignacia, es decir, bueno, pero es que ya se sabe en las redes sociales que esto es lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Y cuándo se le pone pie en pared a esto y cómo? Bueno, pues ahí es donde yo sí, no digo que sea lo normal, pero que sí que no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente todo lo que se escribió y en ese momento las redes sociales tenían menos peso, aunque ya existían, pero tenía mucho menos peso que hoy, sobre Leire Pagín en su momento, ¿no? Por poner un ejemplo, hoy espléndida eurodiputada y por tanto yo no veo mucha novedad, ¿no? No veo mucha novedad. También es verdad que, bueno, que el lenguaje se utiliza de una manera hacia la mujer, pero insultos duros en redes contra hombres, pues yo tengo unas 2.500, cerca de 3.000 personas bloqueadas en Twitter. Cada una de esas personas es un insulto y algunos de ellos son sexuales, otros son, a los hombres se nos suele decir que estamos comprados, ¿no? Es verdad, en lugar de ir por la vía sexual, lo que van es por la vía financiera, ¿no? Estás a sueldo, etcétera. Pero ya digo, cerca de 3.000 personas bloqueadas y cada uno es un insulto separado, ¿no? Son perfiles cada uno insultantes separadamente, ¿no? Quiero decir que, bueno, yo soy partidario, sabéis que todos los que estamos aquí, tenemos una presencia en redes sociales y yo soy partidario eso del bloqueo y no de ignorar, despreciar y ya está. Y cuando uno está pues en un puesto del gobierno, pues creo que eso es lo que tiene que hacer. ¿Que esto está justificado? No. ¿Que estaría bien, lo he dicho muchas veces, pues atacar las redes sociales por lo que permiten de anonimato? Sí. No tanto el insulto, porque el insulto nunca lo podremos prohibir, viva la libertad de expresión. Pero el anonimato cobarde sí se podría, y yo sancionaría redes sociales, o sea, eso habría que hacerlo por ley, pero sancionaría redes sociales que permiten la difusión con anonimato, de esta manera, o sea que, o exigiría, hay muchas maneras de hacerlo, o sea que yo por esa vía sí que iría, pero a partir de ahí, bueno, pues cuando uno está en una actividad pública, pues le atacan, es verdad, no voy a negar eso, que cuando una persona es mujer, pues le atacan de otra manera, y le atacan por una vía muy, bueno, pues esa es con la que han atacado a Pilar Alegría,
pero creo que el papel de alguien que está en la vida pública es despreciar eso, seguir trabajando, lamentarlo, quizá de vez en cuando, pues dedicar un tiempo a explicar la importancia y la dignidad de la actividad política y el desprecio que merecen quienes hacen eso. También diría el desprecio que merece quien no condena eso, O sea, que eso también vuelve a hacer una llamada sobre el Partido Popular y sobre las fuerzas de la derecha que no reaccionen a eso, porque preservar la dignidad de la plaza pública corresponde a todos y por tanto yo creo que en este momento tendría que haber, igual que lo habría si la hubieran golpeado en mitad de una plaza, donde supongo que saldría pues el Partido Popular diciendo bueno, pues lamentamos la violencia, etcétera, pues sería bueno que también la lamentaran en redes, ¿no? Este lunes 14 de abril, mañana que compartimos con Estefanía Molina, Ignasi Guardans y Antón Losada, quien le corresponde el uso de la palabra a partir de los insultos machistas que denunció ayer en redes sociales Pilar Alegría. Antón. Bueno, a mí lo que me sorprende, decía Ignasi, que no es nuevo. Ya, bueno, el hecho de que no sea nuevo no quiere decir que haya que asumirlo y que aceptarlo, ¿no? Estaba viendo ahora mismo una información, decía Javier Lambán también durmió aquella noche en el Parador. Y no veo que nadie en los comentarios diga que ha llegado ahí por comer no sé qué o por adoptar no sé qué postura o que le pregunten si le gusta más por arriba, por abajo, por delante o por detrás. Entonces el hecho de ser mujer le añade este plus de violencia que nadie, por muy cargo público que sea, está obligado a soportar. Me parece que está bien recordarlo y no normalizarlo, ¿no? Más allá del tema de los comentarios, yo giraría un poco el foco. ¿Y qué pasa con los periodistas y los medios de comunicación que hacen este tipo de información? ¿Qué pasa con los partidos políticos que aprovechan este tipo de información para subirse a la ola de ese discurso despectivo e incriminatorio? Porque las insinuaciones de por qué Pilar Alegría estaba donde está las hemos visto en las redes y las hemos visto algunos de los representantes del Partido Popular de Aragón este fin de semana, dando a entender que su carrera política estaba directamente conectada con este tipo de episodios que al parecer todo lo que hay es unas supuestas conversaciones informales de unos trabajadores del Parador. Ha sido negado oficialmente, pero ¿qué hubiera sucedido? ¿Acaso la delegada del gobierno es la responsable de lo que haga otro cargo público en un establecimiento hostelero? Pero ¿a qué extremos estamos llegando? ¿Pero qué tipo de periodismo es este? Porque siempre hablamos, no, las redes sociales, el anonimato, ya, y los medios que hacen este tipo de información. OK Diario, por ejemplo, que el año pasado, o casualidad, recibió 100.000 euros del gobierno de Aragón, del actual gobierno de Aragón. Debe ser porque OK Diario seguro que tiene una gran implantación en Aragón y tiene un conocimiento muy profundo de la realidad de Aragón. Pero yo creo que la reflexión que tenemos que abrir aquí es los medios de comunicación, porque esto no es algo que se invente un señor en las redes. Esto está publicado, se le da la apariencia de información, se le da la apariencia de noticia, y después esta basura es llevada a las instituciones por representantes políticos que legitiman esta basura en forma de información y la llevan a las instituciones políticas. Se han planteado ya una batería de preguntas basadas en esta pseudoinformación y comprando el discurso de esta pseudoinformación, que yo creo que es una reflexión que también sería interesante que nos hiciéramos todos, ¿no? Está muy bien condenar a los trolls de las redes sociales y bloquear a la gente en Twitter. Yo, afortunadamente para mi paz mental, ya hace meses que no estoy en Twitter, pero yo creo que el problema es más profundo, porque penetra nuestra manera de hacer periodismo y a lo que ya se considera normal en términos de información. Es decir, los periódicos que hace 30 años, o los medios de comunicación que hace 30 años nos provocaban la risa y la burla, y que nadie se los tomaba en serio, ahora resulta que son los que marcan la línea informativa y la línea y la estrategia política de partidos políticos. Si eso no merece una reflexión por parte de los que nos dedicamos a esto y por parte de los responsables políticos, no sé qué la merece. Porque hay partidos políticos que aprovechan que aparece esto como para pedir inmediatamente aparecer en una comparecencia pública y pedir explicaciones a partir de algo que no está contrastado. Y comparando además el discurso que conecta, porque aquí vamos a hablar claro. ¿Dónde está la noticia? Que Pilar Alegría es mujer.
y que aquella noche estaba allí, porque había más responsables políticos durmiendo aquella noche en el Parador. Si es que pasó algo en el Parador, si es que el trabajo de esos responsables políticos es vigilar lo que hiciera Ábalos, que por cierto ha negado lo que ha sucedido, pero yo es que ya no quiero ni entrar en eso. Es que me parece asombroso. Cualquiera que haya estado en la vida pública, entonces yo cada vez que iba de viaje por ahí también tenía que andar vigilando lo que hacían mis compañeros en las delegaciones o otros responsables políticos. ¿Qué tengo que andar? ¿Con una linterna por la noche por los hoteles? Vigilando a ver lo que hacen el resto. Es que es delirante. Estefanía. Fíjate, yo creo que lo que se quiere es imponer una especie de relato a lo largo de toda esta investigación judicial, donde el gobierno era un clan que todo el mundo sabía algo y todo el mundo callaba. Yo veo que es lo que, apuntando a la ministra Pilar Alegría, lo que se busca es reforzar ese relato de todo este gobierno era un clan, todo el mundo estaba metido en un ajo, ¿qué ajo? Pues en el ajo este, y eso es poderoso, porque luego da igual que una persona salga y diga, no, es que esto no es cierto, o usted a mí qué me está contando. Ya se ha metido esa idea en la gente y se usa también para deslegitimar, yo creo, a la causa feminista. Lo que se viene aquí a decir es, usted, señora Pilar Alegría, sabía algo y callaba, ¿no? Esto es lo que se está diciendo. Y esto ya está por encima de los hechos. A eso aludía yo antes, ¿no? A este ciclo de barbarie, donde ya no solo nos sirve la capacidad de fiscalizar al poder político, sino que necesitamos ir a algo mucho más intestino, a relatos que da igual que no casen con los hechos o que se puedan refutar mediante pruebas, o que una persona diga esto no es cierto. En eso estamos, en la construcción de realidades paralelas. Yo también creo que si alguien considera que debe tirar del hilo de estas publicaciones, pues creo que puede hacerlo. Si alguien cree que tiene pruebas para demostrar esto, pues que lo demuestre. Pero yo creo que no hay tanto un objetivo de demostrar nada, o si eso realmente ha pasado, esa presunta fiesta, sino hay un objetivo de utilizarlo para nutrir estas dialécticas en las que estamos. Y luego hay algo en lo que sí que discrepo, que decía Ignasi. Yo no creo que haya que obligar a la gente a mostrar su identidad en redes. Lo que creo es que a día de hoy las redes sociales, los filtros cada vez son más relajados. Antes, por cualquier comentario, se podía denunciar una publicación. Incluso yo quiero recordar que cualquier persona que se sienta insultada, injuriada o que crea que le han cometido un delito, tiene los propios mecanismos de la red y puede llevarlo a la justicia. Yo no creo que eliminar el anonimato, porque hay gente que utiliza el anonimato porque a lo mejor quiere insultar, pero luego hay gente que utiliza el anonimato porque es tímido o porque cree que a lo mejor en su trabajo... Bueno, es discutible ese punto. Entiendo tu posición, pero es discutible. Justo, pero sé que es este otro debate. Pero a día de hoy para mí el problema es cómo se han ido relajando los filtros en las redes sociales, porque sale mucho más barato a los tecnoligarcas pues que no haya ningún tipo de filtro y se echan la manta a la cabeza. Nosotros somos los adalides de la libertad de expresión cuando lo que ahí circula son otro tipo de cosas. Pero ese es otro tema. Para mí aquí lo fundamental es que obviamente este tipo de comentarios sexualizantes e intimidantes, porque yo soy mujer y a mí alguien me envía esos comentarios y cuanto menos cuando salga a la calle voy a mirar para atrás. Entonces ese es otro tema. Decías ahora, voy Ignasi contigo porque te aludí ahora Estefanía, pero decías también generar esta sensación de que es que solo faltaba que hay que dar explicaciones. Escuchando los audios de las investigaciones que está haciendo la UCO o los mensajes que se cruzaban Koldo García, el propio Ábalos, la intermediación para que Jessica Rodríguez, que veremos qué es lo que dice hoy, veremos también si es el foro, el Senado, si la Comisión de Investigación se hace con el verdadero afán de que haya más transparencia, ¿no? Cuando hay una investigación judicial en marcha, pero esto es otro asunto. Por supuesto que hay que preguntarse qué ocurrió, qué controles había, cómo puede ser que... Ya veremos cuál es la verdad judicial sobre este caso, pero hay cosas que ya, antes de que llegue la sentencia, ya se están viendo que aquí alguien tiene que dar muchas explicaciones de quién era nada más y nada menos que número 3 del Partido Socialista y ministro de Transportes. Pero eso va por una vía y en este caso hablamos de otra, que son esta campaña de odio que ha denunciado Pilar Alegría. Guardans. Sí, pasa que tengo miedo de que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en mi contra, ¿no? Porque claro, tengo la sensación de que... Tu miedo está justificado. Claro, sí, porque yo al final tengo un concepto de las redes sociales que el que uno cuando se pone ahí pues tiene que ir protegido, ¿no? Entonces, o pueden oír, que es lo que ha hecho Antón, me parece muy bien, ha decidido ya, me voy de las redes perfectamente, pero uno el que está en redes
Pues está en redes. Y entonces yo ya tengo asumido que este mundo es más sucio de lo que yo querría, que hay mucho más gorila y gente miserable de la que yo querría, y aún así, pues yo sigo en redes. Y entonces, efectivamente, recibo ataques, algunos sexuales, No, pasa que, claro, que iba a parecer que en lugar de li tú más es li yo más, pero os puedo enseñar muchos mensajes profundamente sexuales que tienen que ver con mi parte trasera, con mi entrepierna, con lo que hago con mi boca, etcétera, etcétera. Y cada vez que defiendo al gobierno en alguna cosa, os aseguro que vienen muchos. Es decir, claro, pasa que no los enseño, pero son así, y os puedo decir muchos, y muy duros. Pero, bueno, yo me he hecho la piel muy gruesa, quizá el primero me sorprendió, el segundo un poco menos, y el tercero consiero que tengo un botoncillo ahí que dice bloquear, y pero ya está. Pero al final normalizas entonces, eso, Ignacio, lo das como normal. Bueno, que normalizo, es claro, normalizo a los... Es que iba a utilizar palabras más groseras. No es que normalice, es que normalizo que tenemos una sociedad que está enferma en muchas cosas y de la que las redes sociales son una manifestación más, pero evidentemente pues hay otros ámbitos en los que si uno acudiera pues también se encontraría con una serie de personajes impresentables, ¿no? Lo que ocurre es que uno no los frecuenta y en las redes te acercas a zonas, o sea, no sé cómo decir, no es que esté excusando a nadie, faltaría más, yo no excuso a nadie, simplemente pues sí, he perdido la capacidad de sorprenderme. Entonces es verdad, uno puede ser más ingenuo o más cínico, yo creo que me he apuntado quizá a la parte, no sé si del cinismo o de alguien que ya asume que en las redes sociales hay miserables, que en España hay cerdos, y que hay cerdos en la calle, y los hay, y que los hay en política, y los hay que te atacan. Muy bien, lo tengo asumido, y en lugar de irme de las redes sociales, los bloqueo. Son maneras de hacer. A partir de ahí, respeto perfectamente que una ministra, pues, quiera estar en redes sociales, y que no la insulte nadie. Me parece que sería su derecho. Sería su derecho, por supuesto, pero el mundo es injusto, es miserable, es cutre, es sucio en muchas cosas y las redes lo son. Y descubrir eso en España hoy, en el año 25, pues me parece que tiene sí, pero Ignacio, a la pregunta de por qué tiene que una mujer que significativamente, y yo creo que sí por su condición de mujer reciben más insultos cuando pero no alguien excuso nada, José Luis, no quiero que parezca que excuso nada. Ignacio, pero cuando alguien te insulta por la calle, tú le puedes identificar y va con la cara descubierta. Bueno, y aquí, eso en es cambio, lo que yo he dicho antes, claro, pero la responsabilidad en ese caso es de quien está permitiendo, por eso decía que discrepo mucho en este caso de Estefanía, quien está permitiendo, o sea, hay alguien que con dinero, que se llama las redes sociales, está dando un altavoz para insultar y está permitiendo que eso se haga detrás de una mampara y está no solo eso, sino multiplicando, porque el algoritmo multiplica alguno de esos insultos y a veces te lo pone aunque ni siquiera sigas a esa persona. Y ahí hay una responsabilidad, efectivamente, de una corporación, de una entidad jurídica que tiene responsabilidad como multiplicador de esos insultos, ¿sí? Y ahí es donde creo que hay que poner el foco, no en el energúmeno. Yo distingo, al energúmeno será energúmeno toda su vida, y el cerdo, porque vamos a ver las cosas por su nombre, muchas personas son cerdos, asquerosos, muy bien. Pero claro, el problema es que alguien les ha puesto un micrófono gratis. Bueno, ataquemos eso. Voy a cambiar de asunto, no sé si, Antón, quieres hacer una reflexión breve y cierro con esto. Yo insistiría, es que es muy fácil indignarse con las redes sociales y con los cerdos que hay en las redes sociales, pero a mí me generan bastante más preocupación los que pueda haber en las instituciones políticas y en el mundo del periodismo. O sea, me preocupa bastante más, porque esto viene alentado y viene dirigido. Y no es lo mismo que un diputado me exija a una adversaria política que explique si su carrera política se debe a que se acostó con Mengano o se acostó con Zutano o participó en una fiesta de prostitutas con Menganito, a que lo haga 232433.com. Entonces no es lo mismo. Yo he caído también en el mismo cinismo que Ignasi, es decir, yo no me notifica la gente que no me sigue o yo no sigo, solo me notifica la gente que yo sigo y me sigue, por lo cual asumo que son personas civilizadas, que yo he elegido que poder saber qué es lo que opinan de las cosas que digo. Eso por un lado, pero yo insisto, en toda esta historia el tema va más allá incluso de los lamentables insultos o vejaciones que ha recibido la ministra Pilar Alegría. Esto va de construir un relato. Aquí el relato es que el gobierno era un clan, insisto, y que todo el mundo sabía algo. ¿Hay forma de demostrarlo? No. De momento ahora mismo la justicia tiene
esto acotado a la investigación, al señor Koldo y al señor Ábalos, de que también hay que respetar su presunción de inocencia, porque si nos gusta para los temas de libertad sexual, también nos tiene que gustar para otras cosas. Y por último, quiero recordar cuando hace poco el PP partía de otra tesis. El PP quería o creía que esto podía ser una historia de financiación ilegal del PSOE, presentó una querella y se archivó. Es decir, la construcción del relato, si no va por una vía, va por otra. No basta con que esté acotado a unos nombres y apellidos concretos, a unas personas concretas. Aquí se quiere extrapolar esto a grandes causas, que si es un clan, que si no es un gobierno realmente feminista, que si hay una trama de financiación irregular, que se ha archivado esa querella, pero da igual, el relato sigue. Entonces, esto va mucho más allá. Las 9:35 de la mañana, en Canarias las 8:35. Les decía que esta será una de las imágenes, la comparecencia de Jessica Rodríguez esta mañana en el Senado, al margen de si la ministra Pilar Alegría hace hoy alguna consideración en torno a lo que denunció ayer en sus redes sociales. La otra imagen la tenemos en directo en la Ciutat de la Justícia de Valencia, donde la jueza de Catarroja interrogó el pasado viernes a las dos personas que tiene imputadas en la investigación de la Dana, que son la exconsellera Salomé Pradas y a quien fue su número 2 al frente de las emergencias, a Emilio Argüeso. Fue el viernes cuando Pradas le dijo a la jueza ese singularísimo argumento de que ella, que era la responsable de las emergencias en la Comunidad Valenciana, sin embargo, no tenía ni idea de la gestión de las emergencias. Hoy comparecen dos testigos que son también muy relevantes en la medida en que Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, estuvo conectada telemáticamente al CECOPI y denunció esa hora en la que se fue a negro, y también Vicent Mompó, que es el presidente de la Diputación de Valencia, que estaba presencialmente en ese CECOPI y que fue, según han contado las personas que estaban allí, quien en un momento, ya desesperado, da el golpe sobre la mesa y pide que se envíe la alerta a los teléfonos de una puta vez. Es literalmente lo que dijo en el contexto de esa reunión. En la Ciutat de la Justícia, Juan Magraner, buen día. Buen día, Sastre. Juan, ¿cuál es el ambiente? ¿Por qué ha llegado ya Pilar Bernabé? Sí, Pilar Bernabé llegaba a las 9 en punto de la mañana, nada que ver con lo ocurrido el viernes. Hoy no hay ni asociaciones de víctimas, ni familiares aquí para recibir a nadie. Sí, un importante dispositivo policial, por si acaso, y muchísimos periodistas, como te puedes imaginar, para recibir a la delegada del Gobierno, que no ha querido aceptar preguntas a la entrada, sí que ha dicho que lo hará a la salida, porque hoy lo que quiere es, sobre todo, responder a la jueza y a todas las partes. Recordamos que es testigo y que como testigo está obligada no solo a decir verdad, sino a responder a todas las partes, sino como los investigados, que solamente pueden responder a su abogado. ¿Por qué lo ha hecho así y por qué ha decidido hacer las declaraciones después? Porque viene, sobre todo, a dos cosas: a colaborar con la justicia y a ayudar a los familiares. La escuchamos. Con ganas, con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales, y por lo tanto voy a intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera. Así que toca esperar, como toca esperar también a lo que pueda decir Vicent Mompó, que suponemos seguirá el mismo camino que Pilar Bernabé. Juan, iremos conectando a lo largo del día. Un abrazo. Aquí estaremos, un abrazo. La jueza de Catarroja, que en la Ciutat de Justícia de Valencia, lo explicamos varias veces, el juzgado de Catarroja está inutilizado por los efectos también de la dana que sufrió. Escuchó el viernes a Salomé Pradas decir que ella no tenía idea de las emergencias, que ya hizo lo que dijeron los técnicos, que es el argumento en su defensa que utilizó también Emilio Argüeso, el número 2 de emergencias, señalar la responsabilidad en los técnicos. Bueno, pues será interesante, sobre todo en la medida en la que la jueza pueda contrastar estos testimonios con los testimonios de quienes hoy tienen obligación de decir verdad, que son Pilar Bernabé y especialmente Vicent Mompó, que estuvo allí y que pidió prácticamente desesperado que se mandara una alerta, que llegó tarde porque la mayoría, todas las víctimas mortales, de hecho, se habían producido, todos los fallecimientos se produjeron antes de las 8:11, la hora en la que demasiado tarde se envió la alerta a los teléfonos móviles. El otro asunto que les quiero comentar esta mañana es la encuesta que toma la temperatura a la percepción económica que tiene la ciudadanía y que publica esta mañana la cadena SER y 5 días. Es una encuesta de 40dB, cuya directora es Belén Barreiro. Belén, buenos días.
Buenos días. Es un ejercicio que estrenamos este lunes, Belén, para eso, tomar el pulso a cuál es la percepción, ya no solo política, que es lo que hacemos habitualmente en los barómetros de cada mes, sino también cuál es la percepción de la ciudadanía en torno a algo que se ha vuelto muy, muy, muy relevante, sobre todo en torno y a partir de esa guerra comercial en la que nos ha metido Donald Trump. Sin embargo, estas 6.000, quiero llamar la atención sobre la importancia de la muestra, son 6.000 preguntas, por tanto es una buena manera de acercarse al pulso de los ciudadanos. ¿Cuál es nuestra preocupación? Se hizo antes de esta guerra arancelaria y ya supone, yo creo, Belén, un poco el punto de partida, que es que hay cierto pesimismo económico, sobre todo a los españoles. Lo que nos sigue preocupando es que no haya soluciones en el asunto de la vivienda. Sí, efectivamente. O sea, el índice global que recoge 5 dimensiones distintas de la economía. Por un lado, 3 dimensiones que tienen que ver con la economía doméstica, como es el consumo, el ahorro y la inversión, y luego 2 dimensiones que tienen más que ver con aspectos macro, como es la percepción que se tiene del entorno en cuanto a las posibilidades de comprar vivienda y de encontrar un empleo. Aquí lo que nos encontramos efectivamente es que el indicador global es marca unas expectativas estables de los consumidores, aunque rozando un pesimismo moderado, pero efectivamente hay contrastes entre unos indicadores y otros, ¿no? Por un lado encontramos un aspecto que sería el más optimista, ¿no? El que produce expectativas más optimistas, que es la compra de aceite de oliva, que tiene que ver con esa caída importante de los precios que ha sufrido el aceite en los últimos tiempos, y por otro encontraríamos la vivienda como el aspecto más problemático, o el aspecto en el que la ciudadanía se siente más pesimista, ¿no? Y ahí este indicador parcial de vivienda sí que estaría enmarcado en el pesimismo moderado, incluso rozando el pesimismo más extremo. Eso sería el aspecto más negativo para los ciudadanos dentro de un indicador que en términos globales marca unas expectativas más bien estables de la economía. Déjame preguntarte por la diferencia entre generaciones, porque una de las cosas que me llama más la atención de este estudio es que el sector o la generación, que es más optimista pese a todo, es la que diríamos sobre el papel que peor lo tiene, que son los jóvenes, los de la generación Z. Sin embargo, ellos, no sé si es por una cuestión de edad o porque tienen toda la vida por delante, son los menos pesimistas, digamos. Sí, efectivamente, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que tiene más bien que ver con el ciclo de vida, con el optimismo que se tiene cuando se es joven, con un optimismo que en gran medida que puede parecer o no justificado según se mire. Efectivamente, ellos son los que quienes más sufren los problemas de vivienda y los problemas de empleo, pero por otro lado tienen toda la vida por delante, ¿no? Y es, yo creo que ya, digamos, un argumento más de tipo psicológico, ¿no? Cuando se es joven, se tiene toda la vida por delante, es lógico agarrarse a que el futuro va a ser mejor, ¿no? Belén, lo iremos haciendo cada trimestre, el caso del termómetro, el barómetro económico, para ver un poco la evolución, ¿no, Belén? Sí, efectivamente, este es un indicador que tendremos cada 4 meses con cada una de las estaciones del año. Este sería el primero, por tanto, la primavera, y yo creo que esto es una medición, o sea, es razonable hacerlo cada 4 meses, precisamente porque vivimos tiempos tan revueltos, con decisiones que van y vienen, con tantísimos sustos, que yo creo que tiene sentido no mirar algo tan a corto plazo, ¿no? Permitir, digamos, ver cómo la ciudadanía y los consumidores reaccionan a las decisiones políticas, cómo ellos van viendo estas perspectivas económicas de una forma un poco más tranquila, ¿no? Se trata no tanto de darnos sustos, sino más bien de darnos seguridad sobre unas percepciones más calmadas a lo largo del tiempo. Pero déjame preguntarte algo, tú que tienes también en la cabeza cómo va evolucionando el barómetro, que sí que mide mes a mes la evolución ideológica o de las preocupaciones de la gente. ¿Cuánto dirías y cómo que ha cambiado la llegada de Donald Trump el escenario ideológico y político de este país, de España? A ver, yo creo que en términos políticos, que lo vimos yo creo que hace 2 barómetros, la ciudadanía española, como toda la ciudadanía europea, de Europa Occidental,
es muy crítica con Donald Trump. Es verdad que Europa es una isla. Cuando se observa las opiniones de otros países, realmente la Unión Europea es una excepción en esta visión crítica. Y desde el punto de vista económico sí que hay temor. Eso sí que lo vimos también en el barómetro. Hay temor bueno, en su momento había temor al impacto de los aranceles, que bueno, ahora no se sabe muy bien en qué va a quedar, pero sí había temor, y se ve con pesimismo, ¿no? El impacto va a ser negativo, esa es la percepción. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esas percepciones generales, hasta que eso se traduzca en qué es lo que piensa el consumidor con respecto a su propio bolsillo, con respecto a sus propias decisiones de consumo, de comprar o no pescado, de comprar o no aceite, de hacerse o no suscriptor de plataformas digitales, y todos estos pequeños aspectos muy cotidianos que mide este índice, ¿no? De 5D de clima económico. Yo creo que ahí, bueno, es precisamente la visión un poco que nos faltaba para completar el cuadro de lo que es este país. Completo lo tienen en cadenaser.com. Belén Barreiro, directora de 40dB. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Y hay un asunto que os quisiera proponer para el final de este abierto, que hemos contado ya esta mañana, que tiene que ver con la educación. Vamos a hacer un poco abierto circular, porque empezábamos hablando de la importancia de la cultura, de la educación, de cómo llega, también de las redes sociales, de la toxicidad que muchas veces desprenden. Bueno, pues al hilo de esto, un debate muy interesante que sugiere que la mayoría de las comunidades autónomas va a mantener el uso de las tablets como instrumento educativo en el aula. Es un debate que se abrió hace unas semanas cuando la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso, anunció restricciones desde su gobierno autonómico a la utilización de las pantallas en los centros educativos públicos y en los concertados. Laura Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. Desde entonces, Laura, se ha abierto un debate, decimos, entre las propias comunidades, y parece que el caso de Madrid es más bien un caso aislado. Sí, digamos que la balanza se inclina por peso autonómico del lado de integrar el uso de las tablets en los centros, de hacerlo sin excesos. Las restricciones que introduce el gobierno de Ayuso de alguna forma solo van a ser secundadas, aunque con matices, en Murcia, donde gobierna también el PP, y puede que en Galicia, donde estamos a la espera de un plan para regular todo esto que todavía no se ha anunciado. En el otro lado de la balanza, a favor del uso, el resto de comunidades, también Ceuta y Melilla, entre otras cosas por la gran inversión que se ha hecho para la digitalización. Dos ejemplos: la consejera de Educación de la Junta de Andalucía del PP y su homóloga en Asturias del PSOE. Una inversión grandísima en lo que yo llamo cacharro, en cosas que tenemos que usar. Y ahora resulta que de repente ya no vamos a poder usarlas porque eso es como malo. No es malo. Prioritario y fundamental es enseñarles ese uso responsable que yo creo que todas las administraciones tenemos como una obligación y un deber. Rechazan el modelo Ayuso, apuestan por dejar a los docentes que sean ellos los que decidan el cómo y el cuándo, por utilizar las pantallas como un recurso más allá del libro de texto. Y digo esto porque hay numerosos centros en España que ya no tienen libros, que todo es digital, donde los chavales se pasan el día completo mirando una pantalla. Bueno, es que de hecho te has encontrado el caso de un colegio en Madrid, es un centro concertado, implantó este método del que hablas, método, digamos, digital 100%, hace algo más de 5 años. Ocurre que después de esa experiencia, este colegio, que pasaba por hacerlo todo digital, acaba de decidir que este no es el modelo, que esto no funciona y que va a volver a la enseñanza tradicional. Así es el Colegio Nervión, un centro que hace 5 años eliminó los libros de texto y pidió a las familias que cada uno llevara un iPad a clase. Pues ellos llegaban, sacaban su iPad y se iban a la página 46. Los niños lo iban viendo, iban ampliando, iban haciendo zoom, se iban metiendo en los ejercicios. También a lo largo del tiempo pues hemos visto una debilidad y una amenaza. La debilidad, pues un poco la sobreestimulación, ¿no? Y la amenaza, pues el mensaje de que el éxito es inmediato. Encruntan esta debilidad y esta amenaza, como nos cuenta Guillermo, director del colegio. Pues, ¿qué pasa después? Pues que el castillo se rompe en casa, porque esos iPads, esas tablets, les acompañan también fuera del centro para estudiar, para hacer los deberes, y hay un claro abuso de la pantalla y se rompe también en el aula. Porque el primer año que los alumnos tienen el dispositivo, para ellos es como si tuvieran en sus manos, entonces están súper distraídos, Tengo un alumno en concreto que este año ha empezado quinto, su primer año con iPad. Un niño que ha sido siempre súper brillante, muy creativo, y este año en la primera evaluación ya no ha tenido sobresaliente porque lo único que él quería era acabar la ficha de cualquier manera para poder coger el iPad. Arantxa y Ana son profesoras de este cole. Hugo es alumno de quinto de primaria. Porque a veces en clase algunos niños se empiezan a jugar en el iPad. Se ponen el iPad entre las piernas y
no les pillan. Pero otras veces sí les quitan el iPad. Bueno, Hugo y otros alumnos de este cole nos han reconocido que en clase y entre clases intentan burlar la seguridad de los dispositivos para jugar o para acceder a contenido no apto. El problema en este colegio está claro, es el uso excesivo de las pantallas, tiene más contras que pros, así que ¿qué hace este cole, Laura? Bueno, pues da un giro de 360. Los alumnos depositan el iPad en una cómoda a las 9 de la mañana, la cual queda precintada, contando todos los profesores con una llave para su manipulación. En aquella sesión en la que la utilización de esta herramienta sea de carácter más obligado, pues a cada alumno les vamos a entregar su dispositivo, teniendo el mismo que devolverlo cuando finalice esta sesión. Nuevo protocolo que se pone en marcha ya, habrá un uso puntual de tablets en lo que queda de curso y a partir de septiembre eliminación completa de estos dispositivos. Los alumnos opinan. Yo por mí me quedaría con los libros de papel. Con libros me parecía mejor porque no me gusta lo digital. A veces me parece muy difícil de manejar. Yo creo que en esencia es lo mismo, tienes que estudiar. Ellos prefieren los libros de texto, hay más centros que están bajo este modelo digital de enseñanza sastre. Algunos se están planteando, como el Nervión, también dar este giro. Laura, gracias. A vosotros. Queda apenas un minuto para cada uno, pero sí quisiera, Antón, comentar esto porque tiene que ver con el futuro de la enseñanza, con las próximas generaciones, y muy significativo este caso que nos describía Laura, de un colegio que optó por un modelo 100% digital y tuvo que dar marcha atrás. Yo te juro que cada vez me siento cada día más como Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, luchando contra la ignorancia digital en este caso. Es que estos debates, estamos en esta exaltación de la lógica reaccionaria por la cual cualquier avance, cualquier progreso o no vale para nada, o pone en riesgo algo que nos importa muchísimo más, o tiene efectos perjudiciales. No, lo que habrá que hacer es enseñarle a la gente a manejarse con esos instrumentos de los que no van a poder escapar. Porque cuando salgan del colegio y tengan enfrente un iPad, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos cómodas por las calles y con bajo llave, supervisadas por la policía local, o esto cómo funciona? De esta manera absolutamente retrógrada de enfrentarse al progreso. No se puede separar a los niños de la realidad. Lo que hay que darles los instrumentos y las herramientas para manejarse mejor. Quizá aquí, Ignasi, el punto está en el equilibrio, ¿no? Sí, el equilibrio y en que yo creo que hay muchos profesores que no saben ni siquiera utilizar un iPad, ¿no? Bueno, y que el problema es eso. Si yo te contara... Claro, que decir, el problema es que hay profesores que están superados por los alumnos y están más cómodos con una época que ya pasó, y algunos desearían una formación que no hay medios para dársela, etcétera. O sea, que no todo es tema de voluntad. Pero sí, el resumen, ya que tenemos poco tiempo, el resumen es el iPad en la escuela sí, de forma inteligente, combinado, por supuesto, con papel, etcétera. No se trata de un toto res que decimos en Cataluña, ¿no? Un todo nada. No, se puede combinar, pero de una forma inteligente, me parece bien, pues cerrado en algunos casos, utilizado en otros. Es un debate en toda Europa, en todo Occidente, si se me apura, sobre qué hay que hacer, cómo llevar la digitalización a la escuela, pero me parece que la idea de pretender que la escuela sea una especie de oasis analógico, mientras que la vida sigue con la inteligencia artificial, me parece demencial y sería tremendamente dañino. Por tanto, claro que hay que llevar el iPad a la escuela, pero de forma inteligente y formando a los profesores. Siempre que se hable de digital en la escuela, hay que preguntarse qué formación tienen los profesores, porque la que no tengan no la van a saber, no la van a poder transmitir. Por añadir un punto nuevo, yo creo que lo peor de este debate es presuponer un maniqueísmo, donde hay buenos y malos, donde hay gente que no quiere que los niños aprendan y otros que sí, cuando en realidad a veces las cosas son más inocentes, no hay una intencionalidad. De pronto sabemos que estamos en un contexto donde la tecnología está por todas partes y se considera que se puede aprovechar su potencial para la educación. A lo mejor, en algunos casos, los niños sí están sobreestimulados o la capacidad de concentración es menor y es ahí donde hay que corregir. Pero yo veo que hay mucho en esta batalla cultural de la que no podemos escapar en ningún ámbito de la vida, donde hay quien quiere hacer creer que el tecnologicismo es una especie de nueva religión, donde hay que se obliga y da igual que esto no funcione. No, esto no va así. O sea, los pedagogos, los maestros, los profesores, los primeros interesados, sus padres también, en que los niños aprendan. Y las cosas se irán modulando en función de si salen mejor o salen peor. Ana Oslé, con Severino Donate. Hola, Sebe. Muy buenos días. Con Amy Winehouse de fondo, que esto siempre va muy bien. El anticipo de los contenidos a partir de las 10, nada, en 4 minutos. Pues tenemos consultorio con Bob Pop, es lo primero. Apunte en teléfono 900 100 800. Pueden preguntar cualquier cosa.
o casi cualquier cosa. Problemas, inquietudes, dudas, compartir reflexiones, 900 100 800, llamen ya. Y tenemos dupla, pero hoy nos falta una de las patas, Galder Reguera, que se ha metido a cosas del motor. Bueno, el caso es que para que Rafa Cabeleira no se descontrole, hemos decidido citar a una de sus jefas, Nadia Tronchoni, jefa de deportes del diario El País. A ver cómo sale la cosa entre jefa y empleado. Esperemos que salga bien, ¿no? Por la cuenta que le trae a Rafa, básicamente. Básicamente. Pero de momento, déjenme recordarles el teléfono, que no descansa el consultorio, en el 900 100 800, cualquier cosa que le quieran plantear a Bob. A veces son preguntas, a veces pues son no sé, comentarios, desahogos. 900 100 800. Por ejemplo, a Trump le vendría bien llamar a Bob para que le asesore en el tema retratos. Porque hoy Pablo Ortiz de Zárate, nuestro artesano, a partir de las 11 de la mañana nos va a explicar qué lío tiene Trump con esto de los retratos, que le gustan, no le gustan, cómo salir y cómo no. No es el único, porque vamos a ver cómo los poderosos se retratan a través de sus retratos, a quién se los encargan y cómo muchas veces no les gustan. Está muy bien. Esto nos lo explicará Pablo a partir de las 11 y después, atención, viene... ¿Por qué te ríes, Antón? No, pues, estaba pensando, joder, encima que le pago a este tío, vaya porquería. Ya, bueno, pues Antón, son muchísimos, la lista es infinita. Bueno, hay que decir una cosa, el retrato, si yo fuera Trump, también pediría que lo retirasen, porque parecía que se estaba comiendo como media docena de hamburguesas mientras le hacían la... Mejor que retiren al original que al cuadro, ¿no? Era difícil, ¿no? Partir de ese original, sí. Y luego, como te decía, a partir de las 11:30, la actriz del momento, viene Carolina Yuste, lo hace todo bien. Tiene ya 2 premios Goya. Esto está por ver. A ver qué tal se da la entrevista. Se mete muy bien en los personajes, lo mismo viene aquí, hace de locutora y te quita el programa. Pues conociéndola... Quizá no estés mañana. Tú. Conociéndola, bueno, pues mira, oye, pues me voy de Semana Santa, ¿eh? O sea, Carolina Yuste en este estudio a partir de las 11:30. Cualquier cosa puede pasar. De momento, ¿no te sabes Valerí, que no la cantas, Antón? No. Esto es... Puedo hacer el dudua. Ah, vale. Bueno, pues no me voy a privar de escuchártelo. Antón Losada, Ignasi Guardans, Estefanía Molina, que tengáis una feliz Semana Santa. Igualmente. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.